Bien, buenas noches a todos mis hermanos y feliz sábado. ¡Feliz sábado! Dios le bendiga. Ciertamente las pruebas, ciertamente los desiertos, los procesos que vivimos con Dios nos preparan para la siguiente etapa. Anoche hablamos de la transición de Dios, para transicionarnos, para ver las cosas espirituales como Dios quiere que la veamos, y también para que seamos transicionados al nivel espiritual en que Dios quiere que estemos como miembros de iglesia, como herederos del reino de los cielos, para el encuentro con el Señor Jesús. Esta noche trabajaremos entonces la dotación que los hijos de Dios deben tener, porque Jesús dispuso la dotación a través del Espíritu Santo para que nosotros entendamos los tiempos, para que nosotros tengamos el mismo coraje que tuvieron los discípulos cuando recibieron en el aposento alto el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que ellos predicaron con fuego. La palabra denuedo significa fervor. Los discípulos predicaron con fuego, fervor y poder la anunciación del Evangelio de Cristo. Apocalipsis dice el Evangelio eterno, y nosotros recibiremos esa dotación también. Estamos esperando y anhelamos la dotación del Espíritu Santo a borbollones como los aguaceros aquí en Medellín, a borbollones como los aguaceros que caen en invierno, porque el Espíritu de Dios se derramará como nunca antes en un impresionante momento histórico que está registrado en la Biblia para el tiempo del fin. Y tú y yo vivimos en el tiempo del fin. Por tal razón somos o seremos los receptores del Espíritu Santo. Trabajaré con el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 33 y 34. Vamos a leerlo para no perdernos el dato histórico que tenemos aquí. Capítulo 1, Evangelio según San Juan, versículos 32 al 34. Cuando la iglesia lo tenga, dice amén. Amén. Amén, muy bien, así me gusta. Así como Beatriz dice duro amén, a mí me emocionan los amenes así fuerte. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 32 al 34. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta revelación es impresionantemente hermosa, porque Dios le dijo a Juan, el que iba a preparar el terreno, el que iba a preparar los corazones, el que iba a preparar el encuentro con el Señor, le dijo que él vería al Mesías, porque el Mesías tendría la dotación del Espíritu Santo, y sobre quien descendiera el Espíritu Santo, ese era el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios hecho carne, el Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Juan 16:7, le dijo: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces enviaré al Consolador y él vendrá a vosotros. Jesús estaba preparando a los discípulos para la ausencia de él como el compañero durante 3 años y medio, pero que ellos quedarían desconsolados, y Jesús los preparó emocionalmente. Les dijo: yo me voy porque les conviene que yo me vaya. El beneficio de que Jesús se fuera para el cielo era doble. Uno, que el Espíritu de Dios bajaría y nosotros seríamos dotados del poder del Espíritu Santo. Y dos, Jesús dice en Juan 14, del 1 al 3, que Él se iría a preparar un lugar. Esa casa, esa morada, ese reino eterno es lo que tú y yo merecemos, porque estamos cansados de vivir aquí en esta tierra cargada de pecado, de muerte, de oscuridad, de pandemia, de cáncer, de soledades.
Estamos cansados de este mundo y Cristo tiene que venir pronto para que nos lleve al reino de los cielos. Amén. Es el lugar que nos está preparando para nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra Espíritu Santo o la palabra Espíritu está consignada con una palabra hebrea, Ruah, R-U-A-H, Ruah. A ver, pronúncialo conmigo, Ruah, Ruah. Muy bien. Ese Ruah aparece 387 veces en el Antiguo Testamento y ese Ruah aparece por primera vez en Génesis, en la creación, cuando dice que el Espíritu de Dios, el Ruah de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Ruah de Dios, interactúa en la creación y ahora es el ente, el ser divino, que en el momento del caos de este mundo vendrá para ordenar nuestras vidas y darnos el reino de la gloria, porque se necesitó el caos en la tierra, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, la tierra desordenada y vacía, estaba oscura, impoblada, con la ausencia de los seres humanos, desordenada y vacía, pero el Ruah de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas o del abismo. Estaba presente el Ruah de Dios. Y esta palabra que aparece 387 veces en el Antiguo Testamento significa viento, aliento o el aliento de vida que tiene el ser humano y que tienen los animales. Y ustedes saben que estoy hablando de Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y luego el muñequito estaba inerte y Dios sopló el Ruah, sopló su espíritu, sopló su aire, sopló su viento. Porque en el Nuevo Testamento la palabra espíritu en el griego es neuma. Se los había dicho una de estas noches. Neuma. Nosotros conocemos una palabra aquí en español que es neumático. Bueno, la palabra griega neumáticos son los individuos dotados con el soplo de Dios, porque neuma o neumático es el contenedor del aire, del soplo divino, del Espíritu de Dios con el que somos dotados. Y Adán despertó a su primer amanecer y lo primero que vio fue el rostro de su Salvador cuando el Ruah de Dios penetró por su nariz y fue el hombre un ser vivo. El Ruah de Dios tiene que venir a la iglesia a despertarte, tiene que venir a la iglesia a avivarte. El Ruah de Dios está disponible porque es el soplo divino, es el soplo de Dios, es el Ruah en el Antiguo Testamento y el neuma en el Nuevo Testamento para decirnos que es soplo, es viento, es aire, es aliento de vida. Pero el Espíritu de Dios es un ser divino, la tercera persona de la deidad, el Espíritu de Dios. Y en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo, aparece con el pronombre posesivo, mi espíritu, dice Dios. Mi espíritu pondré sobre vosotros, mi espíritu daré a vosotros. También aparece con el pronombre posesivo, su espíritu, o también el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Así aparece en la Biblia, porque es un ser divino, un ser vivo que interactúa con los humanos, que interactúa con nosotros para prepararnos para el encuentro con el Señor. Así que en el Antiguo Testamento los líderes del pasado estaban dotados o fueron dotados por el Espíritu de Dios, y podemos corroborarlo. Por ejemplo, el libro de Números capítulo 11, Números 11, versículo 17. Números 11, 17.
los líderes del pasado estaban inmersos o eran posesos del Ruá de Dios, del Espíritu de Dios. Y aquí hablando de Moisés, Moisés se encuentra con la zarza ardiente. En el capítulo 3 de Éxodo, se encuentra con la zarza ardiente. Y la zarza era el símbolo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios poseyó a Moisés. Le asignó la tarea de la liberación de Israel, de su pueblo esclavo en Egipto. Israel salió de Egipto, deambuló por el desierto. Y antes de la entrada a la Canaán terrenal, a la tierra prometida, Moisés tiene que morir, y en su sucesión debía quedar un líder que también tuviese el Ruá de Dios. Por eso el versículo 17 del capítulo 11 de Números dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré de tu espíritu y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y en el versículo 25 del mismo capítulo 11 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en Moisés, en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Ruá de Dios, el Espíritu de Dios, profetizaron y no cesaron. Hermanos, el liderazgo en el pueblo de Israel se dio no porque Moisés fuera elocuente en los discursos, no porque Moisés tuviese palabras fáciles de decir para el pueblo. No, Moisés dirigió al pueblo de Dios porque estaba dotado del Ruá de Dios, del Espíritu de Dios. Y los líderes de la iglesia Nueva Jerusalén tienen que encontrarse con la zarza, tienen que encontrarse en medio del desierto con el Espíritu de Dios, con el Ruá de Dios, para ser dotados del Espíritu y poder dirigir la obra del Señor en esta iglesia y llevar al pueblo a la Canaán celestial, a la tierra prometida, al encuentro con Jesús. Amén. Entonces el Señor dotó a Moisés del Espíritu Santo en la zarza ardiente. Y luego Moisés compartió ese Espíritu Santo para el liderazgo del pueblo de Dios con los 70 varones o con los 70 ancianos que llevarían la responsabilidad del liderazgo de llevar ese pueblo a la Canaán terrenal. Moisés necesitaba ayudantes. Aquí en la iglesia, los pastores necesitamos la ayuda de los hermanos, pero que estén investidos del Ruá de Dios, del Espíritu de Dios, para dirigir la obra y estar en un mismo sentir y un mismo hablar, y que la iglesia vaya rumbo al encuentro con Jesús. Amén. Y hermanos, avanzamos con el Ruá de Dios en el capítulo 27 del libro de Números. Números 27. Desde el versículo 15 hasta el versículo 18, allí encontramos entonces que ya Moisés, casi para finalizar su ministerio de dirigir al pueblo hasta la Canaán terrenal, necesitó también de otro líder, de la ayuda de otro líder. Versículo 15, libro de Números, capítulo 27. Hasta el versículo 18. Números 27, 15 al 18. Si la iglesia lo tiene, dice amén. Amén. Muy bien, se están durmiendo un poquito. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca
para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay ruá de Dios, espíritu de Dios, y pondrás tu mano sobre él. Amén. Entonces, Moisés no solamente tiene ayuda de los 70 ancianos con el Espíritu Santo, sino que Josué también es dotado de este poder. Y Josué dirige al pueblo no porque era bonito, o no porque hablaba bien, o porque era un líder militar, el pueblo lo seguía. No, el pueblo lo seguía porque Josué estaba dotado del ruá de Dios, del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que entender que el ruá de Dios está a la disposición para que el pueblo, la iglesia, nos siga rumbo a la Canaán celestial, donde Cristo nos espera para decirnos: venid, benditos de mi Padre, hereda conmigo el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces tú y yo entraremos por las puertas perlinas, porque hemos seguido el ruá de Dios, el liderazgo con el ruá de Dios, el liderazgo con el Espíritu de Dios que me guía al encuentro con Jesús. Amén. Y veamos Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio 34, 9, para corroborar que Josué, el hijo de Nun, fue dotado del Espíritu Santo. El último capítulo de Deuteronomio 34, 9. Deuteronomio 34, 9 dice la palabra de Dios: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del ruá de Dios, de la sabiduría divina, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le mandó a Moisés. Entonces, el liderazgo de Josué, la gente no le seguía porque Josué era un líder militar, o porque Josué era bonito, o porque era fisicoculturista. El pueblo siguió a Josué porque tenía la dotación del Espíritu de Dios, el ruá de Dios estaba sobre él. Y nosotros hoy somos testigos de que el ruá de Dios es la única solución para que la iglesia vaya de aquí al reino de los cielos, solo dirigido por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén. Ahora avanzamos al libro de Isaías para completar la profecía que después de Josué Dios había prometido a un líder, a alguien dotado del Espíritu Santo. Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi ruá, mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. Si le preguntamos al texto de quién está hablando de Jesús. No está hablando de otro, sino de Jesús. Porque si lo corroboramos paralelamente, Isaías 42, 1, con Isaías 61, 1 y 2, Isaías 61, 1 y 2, y podemos leerlo hasta el 3, Isaías 61, del 1 al 3, podemos distinguir que Isaías 42 e Isaías 61 son paralelos para hablar de el único que podía darnos la libertad y la entrada a la Canaán celestial, porque Él es el fundador, el arquitecto divino, el que nos preparó ese lugar y ahora vendrá para llevarnos al reino de Dios. Amén. Isaías 61, 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor, el ruá de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a predicar a los cautivos y a los presos apertura de cárcel.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén, aleluya, amén. Entonces, si no nos queda claro que Isaías 42 e Isaías 61 hablan del mismo individuo o del mismo hombre llamado Jesús, entonces la asignación profética cae sobre Jesús en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Allí encontraremos que la profecía se cumple en Cristo Jesús. Amén. Mira lo que dice el capítulo 4 de Isaías, de Lucas, perdón. Jesús va a la sinagoga a reposar, a adorar en sábado al Señor, a Dios, y en el versículo 18 y 19, capítulo 4, libro de Lucas, versículos 18 al 19, o podemos leerlo desde el 16, para no perdernos el contexto. Capítulo 4, libro de Lucas, versículos 16 al 19. Mira lo que dice. Vino a Nazaret, hablando de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿En qué libro, en qué capítulo estaba leyendo Jesús? En el capítulo 61 de Isaías. Se le dio el rollo del profeta Isaías y Jesús abrió el rollo del libro de Isaías y encontró el lugar donde se le asignó la lectura, y Jesús leyó así en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué capítulo estaba leyendo Jesús? Isaías 61, 1 al 3. Esta asignación profética se cumple con Jesús. Quiere decir que el Ruá de Dios también vino a Jesús. Y en Jesús se cumplía la profecía de que el Espíritu de Dios entraría en Jesús, estaría con Jesús para cumplir la magna obra de libertar al mundo y darle libertad hasta el reino de Dios, hasta el reino de la gloria. Por eso es que cuando a Juan se le estaba preguntando en el capítulo 1 de Juan, versículos 33 y 34, cuando a Juan se le preguntó si él era el ungido que había de venir, si él era el Mesías que iba a libertar a Israel, cuando se le preguntó a Juan, Juan dijo: yo no le conocía. Vamos a leer versículo 32 al 34 del capítulo 1 del libro de Juan. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 29, Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo Juan a Jesús: he aquí el Cordero de Dios. Repite conmigo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. Juan se está refiriendo a Jesús, no a él mismo. Se está refiriendo a Jesús como el que iba a ser dotado del Espíritu Santo y que iba a libertar a Israel. Versículo 30 dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí vendrá un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía.
mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32, perdón. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, el Ruá de Dios, el Neuma de Dios, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Ruá Santo de Dios. Amén. Y dice Juan en el versículo 34, y yo le vi. Él testifica, y yo le vi. Repite conmigo, y yo le vi. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, el liderazgo de la iglesia Nueva Jerusalén tiene que ser dotado del Ruá de Dios, del Espíritu Santo, y el simbolismo del aceite de la oliva con el que vas a ser ungido a continuación será el simbolismo del sello de Dios sobre tu frente, sobre tu vida, para que el Ruá de Dios te vea señalado y diga: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, porque se comporta y vive como heredero del cielo. Amén.